Hey, ¿qué tal mis panas? Aquí el señor Jairo, también conocido como el hombre Chigüire, y esta vez voy a reaccionar a un video titulado El iceberg de los trastornos mentales, del señor Búho. Un video que la verdad me llama bastante la atención porque todo lo relacionado con problemas mentales, cuestiones que uno se imagina en su mente, son cosas que a veces pueden ser muy turbias o muy interesantes y que a día de hoy no sabemos con total claridad cómo tratarlas y cómo llevarlas. Así que sin más preámbulo, vamos. Los trastornos mentales, también conocidos como trastornos psiquiátricos o enfermedades mentales, son afecciones que afectan el funcionamiento cognitivo, emocional y o comportamental de una persona. Estas afecciones pueden variar en gravedad, duración y síntomas y pueden interferir significativamente en la vida diaria de quienes las experimentan. Sí, los jodidos de una enfermedad mental es cuando ya directamente te afecta a un nivel que ya no solo eres tú el afectado, sino son tu familia, tus amigos y las personas que te rodean. Y independientemente del trastorno que tengas, puede ser hasta peligroso incluso. Sin duda un tema muy interesante para tratar en un video y que seguramente disfrutarán ya que hay cosas muy, pero muy extrañas. Sin mucho más que decir, están viendo a Historias del Búho y empecemos con el nivel 1. El trastorno de ansiedad social es un temor intenso y persistente a ser observado y juzgado por los demás. Este miedo puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades diarias. Incluso puede dificultar. A ver, un trastorno un poquito más sencillo, pero que la verdad podría afectar mucho tu vida diaria y el hecho de cómo relacionarte con la gente. Yo a veces siento un poquito así como de ansiedad o como cosas raras cuando voy por la calle y siento que la gente me está mirando, pero suele ser cosas mucho más básicas. En lo que se refiere a este trastorno mental, parece que es como eso, pero llevado a un nivel mucho más grave. A una persona el hacer nuevos amigos y conservarlos. El síndrome de Ganser consiste en la producción intencionada de síntomas con objeto de simular una enfermedad mental y librarse de una condena por un delito. Cuando se da, los presos dan respuestas erróneas a preguntas sencillas, como por ejemplo, que 2 más 2 son 6. ¿Qué? O bueno, o es un trastorno o se lo han inventado tan bien que han logrado confundir a los psicólogos y todas estas cosas. El autismo es un trastorno agudo del desarrollo que afecta la capacidad de comunicarse y de interactuar. Los síntomas más comunes son la dificultad para comunicarse, la dificultad con las interacciones sociales, los intereses obsesivos y los comportamientos repetitivos. Yo llego a escuchar del autismo y de hecho tengo uno que otro familiar con autismo en grados más pequeños o algunos grados más altos. Y sí es verdad que son personas que les cuesta socializar, se suelen molestar con ruido, cosas así, mucho ruido, no les gusta el ruido, se tapan los oídos, empiezan a gritar. Son a veces muy difíciles de controlar, pero la verdad es que se suelen ser muy obsesivos con una cosa. Y cuando se vuelven obsesivos con una cosa, lo perfeccionan. Y ha habido casos de niños, o jóvenes y adolescentes con trastorno de autismo que han logrado hacer cosas muy grandes, porque les encanta tanto algo que lo hacen, lo practican, lo hacen y se vuelven maestros en eso. Lo dominan en su totalidad. Si bien los tratamientos pueden ayudar, esta condición no tiene cura. El trastorno De hecho, creo que muchos científicos actuales y que existieron tuvieron como un grado de autismo. obsesivo-compulsivo se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores que provocan comportamientos compulsivos. Se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo a los gérmenes o la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica. Esto tiene que ser muy feo porque directamente si tú vives con alguien, imagínate que vives con alguien, tiene este trastorno y tú eres una persona que no es muy organizada, que digamos, pero directamente, imagínate que dibujas, traes tus colores, los tiras todos así y esta persona simplemente llega, los recoge, los reúne, tú los vuelves a acomodar, vuelve, los reúne. Esa persona pueden sufrir mucho por eso. El síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos la suelen sufrir, así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza, ya que por lo general se trata de personas exitosas en sus ámbitos. Un trastorno la verdad que es un poco triste porque si mucha gente
que logra cumplir sus sueños, logra ganar una competencia, algo típico, y luego se siente con ese extraño vacío que los hace como no sentirse merecedores de lo que han recibido, es algo muy triste. El insomnio se simplifica en problemas persistentes para dormirse y para permanecer dormido. Esto ocurre incluso cuando la persona tiene el tiempo y el entorno correcto Wow, eso para también dormir es muy bien. jodido. Puede ser causado por estrés o por cambios en horarios o entornos. Puede durar unos días, semanas o incluso años. La A ver, yo he tenido cambios en mi horario y sí es verdad que a veces me acuesto más tarde, me levanto mucho más tarde, pero es verdad que es muy difícil cambiar y volver al horario normal cuando ya llevas mucho tiempo teniendo un mal hábito. narcolepsia Pero el hecho de ya que ya no te dé sueño y tengas problemas para dormir, eso ya es jodido, porque tu mente se empieza a degradar lentamente. es un trastorno del sueño que genera somnolencia durante el día. Las personas con narcolepsia pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo, pero el síntoma que más suele preocupar es que se duermen de forma repentina, lo que puede llegar a ser peligroso si no se encuentra en un lugar adecuado. Si es que imagínate que te estás durmiendo y estás como en una escalera, estás en la calle, puedes directamente estar por la calle, estar conduciendo, que es peor, puedes estar conduciendo, te duermes y algo feo puede pasar. El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos. En ocasiones, una persona puede sentirse extremadamente animada, eufórica o con energía, pero a los pocos segundos puede sentirse deprimido, triste o indiferente. Está Sí, es algo muy jodido y mucha gente suele relacionarse diciendo que tiene ese trastorno, pensando que es simplemente que son gente que no sabe simplemente decidirse si decir si algo sí o no. Son personas que no pueden elegir una sola cosa o eligen algo y luego cambian de opinión y se creen que tienen trastorno bipolar o algo así, cuando en realidad la cuestión es que la bipolaridad se basa en algo mucho peor. Estamos ahora en el nivel 2. Esquizofrenia, anorexia, pica. La esquizofrenia afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Los síntomas iniciales pueden incluir escuchar o ver cosas que no existen, aislamiento, disminución de las emociones en el tono de voz o Qué creepy. expresión facial, problemas para entender y tomar decisiones, e incluso, creer en cosas que no son reales. Si es que la esquizofrenia ya es como un trastorno mental que la gente lo tiene como muy mal visto. Y de hecho creo que en la antigüedad solían pensar que las personas con esquizofrenia solían ser como personas que tenían como una especie de un espíritu que los poseía o algo así. Pero incluso hoy en día ni siquiera sabemos con su totalidad en qué se basa el trastorno de la esquizofrenia, porque es algo muy difícil de tratar. Y las personas que por lo general lo sufren suelen tener muchos problemas a lo largo de su El vida. Tourette es el trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales. Por ejemplo, Oh, pero que creepy man, parece que tiene un alien o algo, como la película de Alien que le va a salir el alien del pecho. puede ser que la persona parpadee una y otra vez o que emita gruñidos involuntariamente. Los hombres tienen entre 3 y 4 veces más ¿Ese probabilidades era de Billie emitir Eilish? gruñidos involuntariamente. Billie Eilish. Yo sabía que tenía como una especie de síndrome así de Tourette en el ojo o algo, pero no, Los no que era hombres tan tienen fuerte. entre 3 y 4 veces más probabilidades que las mujeres de desarrollarlo, y si bien no tiene cura, se puede tratar. Las personas que sufren de bulimia buscan deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso. Pueden usar distintos métodos, por ejemplo, inducirse el vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada. Afecta a unas 9 mujeres por cada varón y suele aparecer entre los 16 y los 20 años. Guau, pero es que esto es muy jodido porque suele afectar más que nada a jóvenes. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de la ingesta de alimentos y la pérdida significativa de peso. Pero es que esto ya no es sano, men, mira. Esto ya no es sano. Las afectadas son mayoritariamente mujeres y tienen una percepción distorsionada de su propio cuerpo que hace que se vean en estado de obesidad, aun cuando su peso se encuentra por debajo. Sí, es que eso es lo jodido de la anorexia, que literalmente tú le dices, le puedes poner un espejo a una persona así, y esta persona no se va a ver así, se va a ver que está obesa,
y va a pensar, no. Y a veces es peor, si le pones el espejo, va a decir, no, mira, estoy obesa, tengo que perder peso. Y puede ser muy Trastorno alimentar. perjudicial para la salud. La pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son alimentos. Oh, Lo eso que es la comen puede pica. variar, pero lo más común es el hielo, Oh, men, pero es que me da ansiedad. Mira, men, pero es que cómo tienes estos dientes, estás comiéndote un ladrillo. arcilla, tierra o papel. El trastorno no se A ver, de pequeño comía papel, pero era como algo mucho, no sé, era raro. Pero no era este síndrome. diagnostica en niños menores de 2 años, ya que a esa edad el hecho de comer ese tipo de materiales no se considera anormal. A ver, de pequeño comí tierra, me ahogué y no lo volví a hacer. Pero es que la gente que sube este trastorno, que sufre este trastorno es mucho más difícil. La cleptomanía es un trastorno de la salud mental que consiste en la incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos que, por lo general, una persona no necesita. A menudo, los artículos robados no son de gran valor y la persona podría haberse permitido comprarlos. Bueno, a ver, esto no sé hasta qué. Bueno, supongo que está mucho más estudiado. Pero es que qué jodido, tiene que ser que de repente, imagínate, entras a una librería y ves libros gratis. Y en vez de pasarlo por lo que es la zona esta donde te lo sellan y te lo regalan, directamente te lo escondes y te lo lleves, sabiendo incluso que es gratis, pero decides como robarlo, de alguna manera, por este trastorno. El trastorno facticio es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. El trastorno facticio también puede producirse cuando los miembros de una familia o las personas responsables del cuidado declaran falsamente que otros, por ejemplo los niños, están enfermos, lesionados o afectados. A ver, esto lo he llegado a ver en uno que otro caso. Lo he llegado a ver en unos casos, por ejemplo, de madres que fingen tener enfermedades o cosas o fingen estar enfermas para llamar la atención y que toda su familia los esté cuidando cuando en realidad ni siquiera tienen nada. Hemos bajado hasta el nivel 3. Tu nivel 3. Complejo Napoleón. Hipocondría. El complejo de Napoleón se describe como un presunto tipo de complejo de inferioridad que se dice afecta a ciertas personas que tienen baja estatura. El complejo Oh, ya lo iba a decir, iba a ser un chiste, pero ya lo napoleónico explicó. toma su nombre del emperador francés Napoleón Bonaparte. Según la leyenda, Napoleón sobrecompensaba su corta estatura buscando el poder, la guerra y la conquista. A ver, pero tengo entendido que él no era bajo, era de estatura promedio, pero tengo entendido que cuando lo pintaban, lo intentaban como que ofender o burlarse de él, pintándolo como si fuese de una estatura mucho más baja. Algo así escuché. La hipocondría es la obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada. Los síntomas incluyen miedo intenso y prolongado a sufrir una enfermedad grave y preocupación porque los síntomas menores indiquen algo mucho peor. Es por esto que a este trastorno se le conoce como la enfermedad imaginaria. A ver, ese trastorno es como que creo que es mucho más moderno, porque actualmente con muchas personas que tienen ahora mismo un teléfono, una computadora y tienen una capacidad de buscar enfermedades, buscar síntomas en internet, es algo que les afecta mucho, porque tú no puedes buscar tus síntomas, no puedes buscar que tienes un dolor de estómago por Google, porque te va a decir que tienes cáncer de estómago, que tienes cáncer de páncreas, que tienes cáncer algo, o que te vas a morir en 5 días. Y probablemente eso sea lo que ha desarrollado más ese trastorno mental. La piromanía mental es un desorden psicológico que se caracteriza por la determinación de desencadenar incendios. El individuo, que usualmente se denomina pirómano, tiene sensaciones de tranquilidad, placer, logro, esmero y encanto por todos los artículos e instituciones relacionadas con el fuego, como las estaciones de bomberos, por ejemplo. Men, pero es que eso ya es como, no sé, es como algo muy entre maquiavélico, diabólico, algo así, men, y que te guste ver el fuego o ver cosas arder. El síndrome de Diógenes se ha descrito fundamentalmente en ancianos y está caracterizado por abandono extremo del autocuidado, acumulación de basuras y objetos inservibles, autonegligencia, A ver, pero se ha dado el caso de muchas personas de estas que así que llegan a una edad o que han sufrido algo
Y esa persona es muy triste porque no ven esto como sociedad o basura, ven esto como recuerdos o algo de su mente, de su espíritu que intenta llenar el vacío que tiene en su alma o algo así. Y es muy triste las personas que viven en esta Aislamiento condición, social y nula conciencia de porque pueden estar graves, pueden caerse, no pueden poder caminar, no pueden ya tener directamente un hogar, pero se sienten cómodos de alguna manera. enfermedad, ya que suelen Y pensar es mucho más triste incluso para la familia, que no puede hacer nada porque directamente se le dicen algo, se pelean. que todo lo que hacen es normal. La tricotilomanía es la pérdida de cabello por las ganas de jalarlo y retorcerlo hasta que se desprende. Los pacientes son incapaces de detener este comportamiento, incluso aunque su cabello se vuelva más delgado. No, men, Algunos pacientes arrancan pelos de otros o de mascotas. qué turbio jalarte el pelo o directamente ir hacia tu gato y dejarlo calvo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico O este nunca lo había escuchado. O creo que sí, pero nunca supe el significado. en el cual la víctima de rapto desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio. Oh, sí, 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 lo he Muchas veces escuchado. las víctimas sienten sentimientos positivos e incluso amorosos. El nombre se dio en 1973, cuando dos hombres retuvieron a 4 personas como rehenes durante 6 días, después de un robo a un banco en Estocolmo, Suecia. Después de que los rehenes fueron liberados, se negaron a testificar contra sus captores e incluso comenzaron a recaudar dinero para su defensa. A ver, creo que hay algo relacionado así en la psicología, que es que directamente las personas por lo general cuando pasan por una situación mentalmente muy fuerte y tú la rescatas o la ayudas, esa persona como que psicológicamente empieza a desarrollar como un afecto hacia ti. Pero suele ser muy turbio cuando directamente es el secuestrador que las amenaza, estas chicas se asustan y empiezan como que indirectamente a desarrollar como una especie de afecto hacia esas personas. La boantropía es un trastorno psicológico en el que la persona se cree un bovino, un toro o una vaca. Furros, se llaman furros, El caso más famoso de este trastorno ocurrió en el rey Nabucodonosor, el rey babilónico, que en el libro de Daniel se dice textualmente que fue expulsado de los hombres que fue el primer furro. y comió hierba como bueyes. El síndrome de Ven, es como el tipo ese, el japonés ese que se creía un perro y se vestía como un perro y daba mucho miedo. la cabeza explosiva es un raro trastorno del sueño registrado por primera vez por un médico Oh, de esto británico lo en escuché, lo vi en una vez ya. 1988. En este, el paciente siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un zumbido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. Amén, es que imagínate que estás durmiendo y que de repente empieza a sonar pip, 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 y de repente ¡pum! Y se te rompe la tráquea ahí, el cuello, la articulación y todo esto, Llegamos porque hiciste un movimiento más satánico que metalero. al nivel 4. En el trastorno persecutorio, los pacientes creen que están siendo vigilados, espiados, calumniados u hostigados. Pueden intentar en repetidas ocasiones obtener justicia apelando a los tribunales y a otros organismos gubernamentales. Muchas veces también recurren a la violencia como represalia por esa persecución imaginaria. Las Sí, hay gente que no vive muy tranquila porque directamente piensa que los están investigando los extraterrestres, el gobierno, los reptilianos, los Illuminati. Suelen ser muchas cosas y suelen ser gente que directamente se aíslan en una habitación, empiezan a ver noticias y como que ellos mismos empiezan a decir que ven mensajes en las noticias, interferencias en el televisor, que ellos mismos dicen que son señales de algo, de que lo están vigilando, que son códigos cifrados de los reptilianos, los alienígenas, el gobierno o algo así, que los está vigilando. personas con parafrenia, con frecuencia, creen despertar las pasiones eróticas de los demás, lo cual les da un pretexto para sentirse perseguidas. El paciente cree ser alguien importante o con mucho poder, por lo cual también encuentra sentido al hecho de que muchas entidades se interesen por él y quieran influir en su vida o ponerla en peligro. Raro, muy raro. El insomnio fatal familiar es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente una parte del cerebro llamada tálamo, que controla el ciclo sueño-vigilia. Afecta a ambos sexos y suele aparecer en la edad adulta. Los síntomas principales consisten en insomnio persistente, pérdida de peso, dificultad para hablar, fiebre y taquicardia.
Las Dios, personas que bro. lo sufren fallecen en el lapso de unos meses a unos años. Ya, pero esto ya es directamente que te condenan, men. Naces con un trastorno hereditario que directamente te condena. El síndrome de suplantación es un síndrome raro en la práctica clínica en el que el paciente cree de forma irreductible que una persona de la familia o de su círculo de conocidos ha sido sustituida por un doble exacto. Guau, pero es que esto ya es demasiado extremo, men. Es que imagínate que directamente pienses que tu padre o tu madre directamente es un clon o algo y empiezas a mirar lo raro. A ver, lo estoy pensando en las situaciones y es muy raro, men. Es muy difícil vivir con ese trastorno, porque directamente empiezas a pensar que todos son clones y llegarán a un punto que te volverás loco. El paciente del síndrome de la mano extraña puede sentir tacto en la mano, pero cree que la misma no es parte de su cuerpo y que no posee control sobre sus movimientos. Las manos extrañas pueden realizar actos complicados como abotonar y desabotonar una camisa. A menudo el paciente no es consciente de lo que su mano realiza hasta que llama su atención. Ah, pero es que es muy difícil, men, muy complicado y muy raro ese trastorno. Es como el fenómeno este que las personas que por lo general pierden un miembro, creo que se llama la condición como miembro fantasma, que es que directamente cuando tú pierdes un brazo o una mano y no lo tienes y te acabas de despertar de la operación después de que te la quitaran y empiezas a sentir como un dolor donde no tienes nada. Y es como que quieres mover los dedos y es como que te duelen los dedos que no tienes. Y es como un dolor fantasma. Los pacientes que la sufren creen que su mano se encuentra poseída por algún espíritu y pueden pelear o castigarla en su intento por controlarla. La erotomanía se trata de una condición paranoide relativamente poco común, que se caracteriza por los delirios de un individuo de que otra persona se encuentra enamorada de ellos. Se observa con mayor frecuencia en pacientes femeninas que son tímidas y dependientes. El objeto del engaño es típicamente un hombre que es inalcanzable debido a su alto estatus social o financiero, matrimonio o desinterés. Como lo típico, las fans que se enamoran de famosos o de personas muy relevantes y empiezan como que a perseguirlo y a volverse muy fanáticas, pero llevado al fenómeno trastorno mental. En medicina, la licantropía clínica está bien descrita como una rara condición psiquiátrica en la que el paciente cree que es posible su transformación anatómica total o parcial en un animal. Furro. Algunos estudiosos creen que podría deberse a lesiones neurológicas asociadas a diferentes enfermedades neurodegenerativas o incluso que el delirio de transformación permite al individuo proyectar algunos impulsos, especialmente violentos o sexuales, evitando la culpabilidad y el afrontamiento del conflicto. Bien, pero es que la mayoría de estos trastornos mentales nunca los he escuchado en mi vida. Y finalizamos con el nivel 5. El trastorno de la identidad de la integridad corporal es una condición rara en la que las personas presentan un intenso deseo de ser discapacitadas o de quitarse una de sus extremidades sanas. No, men, de esto sí lo he visto, sí lo he visto. Y es gente muy rara que no sé, que es como que sienten que su miembro no forma parte de su cuerpo y empiezan como que a amputar poco a poco. Por lo que entiendo no es legal, así que mucha gente de esta lo que hace es terminando de ir a clínicas clandestinas, con lo cual incluso arriesgan mucho más su vida a que pase algo mal y no tengan un tratamiento adecuado. Concretamente, O que lo hagan ellos mismos, que es mucho peor. una de las principales motivaciones de este tipo de pacientes es la de poseer algún tipo de discapacidad, pero no por motivos económicos, sino por la mera atracción que les causa vivir en este estado. Sí, men, es que hubo una tipa que creó que había agarrado una vela y se lanzó cera en los ojos para poder quedar ciega. La Cera o algo así. autofilia es una parafilia consistente en sentir deseo sexual o preferencia sexual por alguien que tiene algún miembro amputado. El deseo sexual, en este caso, está ligado o es dependiente del muñón o muñones de la pareja. Sí, hay mucha gente con muchos gustos muy raros. Y quien lo lleva a niveles extremos suele ser alguien que tiene un trastorno mental. Como los zoofílicos o los necrofílicos, que suelen tener trastornos muy jodidos, muy heavy. El síndrome de Cotard es una condición psiquiátrica poco común, cuya característica principal es la presencia de ilusiones nihilistas en la cual el paciente niega su propia existencia o la de algunas partes de su cuerpo.
Los afectados son personas disfuncionales, incapaces de iniciar y mantener una relación social con alguien más, y creen firmemente haber fallecido, sufrir putrefacción de los órganos o simplemente no existir. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos se encuentran paralizados o disfuncionales. Ven, qué sensación más fea tiene que ser esa. Directamente pensar que ya has muerto, que no existe o que nadie existe. Como que sales de la Matrix o algo así. El síndrome de Fregoli es un delirio de falsa identificación que consiste en la creencia de que las personas conocidas han sido suplantadas por otra persona que utiliza un disfraz. También se suele pensar que diferentes personas son de hecho una sola persona que está disfrazada. No igual que la otro trastorno, men, pero es que esto ya es llevado, no sé, men. Es como que si hiciesen una historia de terror sobre estos, sería muy jodida de leer. Daría mucho miedo. Pensar que todas las personas que piensas tú que son suplantaciones es la misma persona que siempre se disfraza. La intermetamorfosis consiste en la idea delirante de que dos personas conocidas han intercambiado identidades. Por su parte, los pacientes que presentan el síndrome creen que existen otras personas que lucen como ellos, es decir, se reconocen a ellos mismos en otro sujeto. El síndrome del show. Muy jodido, muy jodido. Oye, el síndrome de show de Truman. Por lo que entendía, esta película, cuando salió esta película, mucha gente empezó a desarrollar un trastorno pensando que vivían como en un reality show, igual que una película. De Truman es un trastorno en el que las personas Increíble como una película creó un trastorno. creen que en Bueno, habrían más, pero esta es la más conocida. realidad están viviendo un reality show o una obra donde ellos son los protagonistas, así que su vida es el espectáculo en el que él o ella está. A ver, si tú vivieses en un show así, directamente no pondrías algo que relacionase a las simulaciones o algo así. Es como si, ¿qué pruebas tienes de que no vives en una simulación? Bueno, que no, si viviese yo en una simulación, no pondría pruebas de que existen simulaciones o de que podría estar en una simulación. Se le puso aquel nombre no solo por las similitudes obvias entre los casos de los pacientes y la película de 1998, sino porque la mayoría de ellos ya habían visto el filme y se sentían identificados. Sí. La autosarcofagia Ah, no, men, creo que ya sé cuál es. es la práctica de comerse a sí mismo. Se ha denunciado también como forma de tortura o crimen de guerra. Un ejemplo es Isabel Báthory, una aristócrata húngara, quien obligó a algunos de sus sirvientes a comer su propia carne a principios del siglo XVII. Sádica de mierda. Men, pero es que directamente cómo te puede dar gusto comerte a ti mismo. Y es como el hecho, men. Ya hablando de la morbosidad. Si empiezas a comerte a ti mismo, ¿hasta qué punto ya no puedes comerte a ti mismo? O sea, ¿cuánto de ti quedaría si empiezas a comerte más de la mitad de tu cuerpo? El vampirismo está caracterizado por una necesidad compulsiva de ver, sentir Estos son simplemente emos, men. o ingerir la sangre, a lo que se añade, o no, el autoengaño de ser un vampiro. Los síntomas se remontan a la Edad Media, cuando se produjo una histeria colectiva respecto al tema, ya que muchas personas se creían víctimas de vampiros, atribuyendo su existencia a causas medicinales de las cuales no había pruebas científicas en ese momento. La realidad, se trataba de enfermedades como la lepra, porfiria, rabia, catalepsia y tuberculosis. Bueno, a ver, tiene más sentido que fuese una rabia o algo así típico que no tenían conocimiento en ese momento. Y fuese simplemente gente con rabia que mordía a otra, chupaba su sangre por alguna intoxicación o enfermedad. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho, nos vemos en la próxima. Historias del Y adiós. Búho. Y bueno, chicos, si les gustó el video, no olviden darle like, comenten y nos vemos en otra ocasión. Bye.